Egipto son estructuras monumentales construidas como tumbas para los faraones. La más famosa es la pirámide de Giza, erigida alrededor del 2580 a.C. Estas edificaciones simbolizan el poder y la divinidad de los faraones y reflejan el avanzado conocimiento arquitectónico y matemático de la civilización egipcia. Las pirámides están alineadas con precisión astronómica y están rodeadas de templos y otras construcciones que forman parte de complejos funerarios. El río Nilo fue fundamental para la antigua civilización egipcia, sirviendo como la arteria vital que sostenía su desarrollo. Con aproximadamente 6.650 kilómetros de longitud, es el río más largo del mundo y proporcionaba agua en un entorno desértico, lo que permitía la agricultura en sus orillas. Las inundaciones anuales del Nilo depositaban sedimentos fértiles, lo que facilitaba la producción de cultivos como trigo y cebada. Las tumbas del antiguo Egipto eran estructuras elaboradas diseñadas para honrar a los faraones y asegurar su transición al más allá. El Valle de los Reyes es famoso por albergar tumbas reales, decoradas con intricados relieves y pinturas que narraban la vida del difunto y los rituales funerarios. Estas tumbas estaban llenas de objetos valiosos, como joyas, alimentos y muebles, que los faraones necesitaban en la otra vida. Los dioses del antiguo Egipto eran parte fundamental de la vida cotidiana y espiritual de la civilización. El panteón egipcio incluía deidades como Ra, el dios del sol, considerado el creador y el rey de los dioses; Osiris, dios de la muerte y de la resurrección; e Isis, diosa de la maternidad y fertilidad, que representaba el amor y la protección. Isis es una de las diosas más importantes de la antigua mitología egipcia, asociada con la maternidad, la fertilidad y la magia. Era la esposa de Osiris y la madre de Horus. Isis simbolizaba la protección y el poder femenino. Anubis es el dios egipcio de la momificación y el más allá, representado por una cabeza de un chacal. Era el guardián de las tumbas y guía de las almas. Set es el dios egipcio del caos, la tormenta y la guerra, representado a menudo con la cabeza de un animal desconocido. Set era visto como un dios tumultuoso y agresivo. Hathor es la diosa egipcia del amor, la belleza, la música y la maternidad, frecuentemente representada como una mujer con cuerno de vaca y un disco solar. Horus es el dios egipcio del cielo y la realeza, representado a menudo como un halcón o un hombre con cabeza de halcón. Sekhmet es la diosa egipcia de la guerra, la destrucción y la medicina, representada como una leona o una mujer con cabeza de leona. Ra es el dios del sol en la mitología egipcia, una de las deidades más importantes del panteón, representada con un disco solar en su cabeza, simbolizaba la creación, la luz y la vida. Amón es un dios principal de la mitología egipcia, asociada con la creación y el aire. Originalmente, un dios local de Tebas, se convirtió en una deidad suprema al fusionarse con Ra, formando Amón-Ra. En el periodo arcaico abarca la transición hacia el descubrimiento de la agricultura y el establecimiento de las primeras aldeas sedentarias. Los datos más recientes sitúan el cultivo incipiente del maíz en la costa sur de Guatemala hacia el año 4000. El Imperio Antiguo consolidó el sistema político, cultural y religioso, surgido durante el periodo protodinástico con la aparición de una monarquía, cuyos rasgos más notables son la
divinización absoluta del faraón y un poder político fuertemente centralizado. El primer periodo intermedio duró poco más de un siglo entre los años 2181 y 2065. Supuso una época de transición hacia el Reino Medio. El Imperio Medio se desarrolló entre el 2061 y el 1785. Abarca las dinastías. El inicio del periodo lo marcó el inicio de Tebas como capital de Egipto. Durante esta época, Egipto extendió sus fronteras conquistando una parte de Nubia. Segundo periodo intermedio. Este periodo comienza cuando los gobernantes egipcios de la dinastía trasladaban la capital de Tawi en el Bajo Egipto, cerca de Elish, al sur de Memphis, de vuelta a Tebas, la antigua capital de finales de la dinastía, en el Alto Egipto, aflojando su control sobre el norte. En el Imperio Nuevo, sus principales características fueron la centralización de la administración, una vez más, la estabilidad del gobierno de los faraones, el desarrollo del comercio y la expansión de territorio hacia Palestina y Siria. Cultura del Antiguo Egipto. La cultura del Antiguo Egipto se caracterizó por una religión politeísta, arquitectura monumental, arte y literatura desarrollados, avances en ciencia y tecnología, una sociedad jerárquica y costumbres y tradiciones únicas, y se extendió durante más de 3000 años. Sociedad del Antiguo Egipto. El faraón, considerado un dios, concentraba en su persona la máxima autoridad política, administrativa, militar y religiosa. La mayoría de la población egipcia vivía en aldeas dedicadas al cultivo. Esclavitud del Antiguo Egipto. Los prisioneros de guerra eran reducidos a la esclavitud por los vencedores obligados a trabajar en tareas militares o civiles, como manos de obra en trabajos de construcción, ingeniería o agricultura. Comerciantes del Antiguo Egipto. Los comerciantes egipcios llevaban productos como oro, papiro transformado en papel de escribir o trenzado en cuerdas, telas de lino y joyas a otros países. Artesanos del Antiguo Egipto. Los artesanos trabajaban la piedra y la madera, o se dedicaban a la alfarería, los tejidos y la metalúrgica.
campesinos del Antiguo Egipto. La economía de Egipto se basaba en la agricultura y la ganadería. La vida dependía de los cultivos de las tierras inundadas por el río Nilo. Escribas del Antiguo Egipto. Los escribas del Antiguo Egipto eran los encargados en escribir, clasificar, contabilizar y copiar. Funcionarios del Antiguo Egipto. Los funcionarios del Antiguo Egipto aparecieron por primera vez en la primera dinastía, poco después de la introducción de la escritura, y están bien documentados hasta la época romana. Soldados del Antiguo Egipto. Los soldados del Antiguo Egipto eran infantería, arqueros y conductores de carros de guerra, liderados por el faraón. Sacerdotes del Antiguo Egipto. Eran esencialmente empleados en el templo para oficiar y cuidar las necesidades diarias del culto de la representación oficial del dios. Nobles del Antiguo Egipto. Los nobles era el grupo conformado por los parientes del faraón. Ocupaban altos cargos en el gobierno. Entre sus funciones se encontraba la administración del país, ejecutaban otras públicas, cobraban los impuestos y también ocupaban altos cargos dentro del ejército. Faraón del Antiguo Egipto. El faraón representaba el grado más alto de la pirámide social. Como portador de la sangre divina, era el sumo sacerdote que debía construir templos y mantener el culto a los dioses. Comandante de los ejércitos egipcios, juez supremo. En definitiva, garante del orden cósmico que asegura el correcto funcionamiento del universo. Religión del Antiguo Egipto. La religión del Antiguo Egipto fue una creencia politeísta que involucraba a múltiples dioses: Ra, Isis, Osiris, Anubis, Horus y Set. Enfatizaba la importancia de la vida después de la muerte y los rituales funerarios para asegurar la inmortalidad. Dioses del Antiguo Egipto. Amón. Fue asimilado a Ra y bajo el nombre Amón-Ra se convirtió en el dios principal. Ra era el creador del mundo. Isis, diosa lunar y protectora de los niños. Horus, el dios de los cielos. Anubis, dios de la momificación. Osiris, el dios del Nilo, de los muertos y de la resurrección. Set, dios del desierto y de las tormentas. En el Antiguo Egipto se realizaron los rituales como la momificación, ofrendas a dioses, purificación, iniciación, fertilidad y protección. Además de rituales funerarios como la apertura de la boca, el juicio de Osiris y procesiones fúnebres para asegurar la inmortalidad y bienestar en el más allá. Momificación en el Antiguo Egipto. La momificación en el Antiguo Egipto consistía en extraer órganos, desecar el cuerpo, envolverlo en vendas y colocar una máscara funeraria para preservarlo para la vida después de la muerte. Arte del Antiguo Egipto. El arte del Antiguo Egipto se caracteriza por esculturas monumentales, pinturas y relieves que representan la vida cotidiana y religiosa, arquitectura grandiosa, jeroglíficos, diseños geométricos y motivos florales, todo con un estilo que combina. La medicina. La medicina egipcia es la medicina desarrollada en el Antiguo Egipto. Los médicos, Sunu, los hombres de los que sufren o están enfermos, se educaban en las escuelas especiales de las casas de la vida, como la Sais y la Heliópolis. La medicina era gratuita y estaban vinculadas a los templos. En ella se realizaban los ciudadanos especiales a los enfermos y se formaba específicamente la astronomía. La astronomía surge desde que la humanidad dejó de ser nómada y se empezó a convertir en sedentaria. Después de formar civilizaciones o comunidades, empezó su interés por los astros. Desde tiempos inmemorables se ha visto interesado en los mismos. Estos han entrañado siglos constantes e inmutabilidad durante el corto periodo de la vida del ser humano.
lo que fue una herramienta útil. Las matemáticas. La tecnología del Antiguo Egipto se caracterizó por una evaluación lenta, que duró miles de años. El papel egipcio, hecho de papiro, y la cerámica eran producidos en grandes cantidades y exportados a otros pueblos del Mediterráneo. La rueda, sin embargo, no llegó, que los invasores egipcios introdujeron el carro en el siglo XVI a.C. Utilizaron cerchas de cuerda para mantener fijo el casco de sus naves, siguiendo el método fenicio. Hubo avances significativos. El Nilo, un río que fluye hacia el norte en África, se encuentra las vías fluidas. El periodo arcaico abarca la tradición hacia el descubrimiento de la agricultura y el establecimiento de las primeras aldeas. Imperio Antiguo consolidó el sistema político y cultural y religioso con la aparición de una monarquía. El primer periodo intermedio. Historia del Antiguo Egipto, que abarca 140 años. El segundo periodo intermedio del Antiguo fue un periodo de la historia egipcia. El Imperio Medio se inicia con la reunificación de la egipcia bajo el reinado. El primer periodo intermedio de Egipto fue un periodo turbulento en la historia antigua de Egipto, que duró aproximadamente desde el año 2181 hasta el año 2040. La religión del Antiguo Egipto era politeísta, es decir, los egipcios creían en muchos dioses. Algunos de estos nombres son bien conocidos: Isis, Osiris, Horus, Amón y Ra. Rituales. Estos ritos y protocolos incluían la momificación. La momificación en el Antiguo Egipto es el acto porque se impedía un muerto. La medicina. La medicina egipcia es la medicina desarrollada en el Antiguo Egipto. Las matemáticas. La matemática egipcia se basa en dos pirámides, el de Moscú y el de Rin. Astronomía. Para los egipcios de la antigüedad, el aspecto del cielo siempre revisto una significación mitológica. Okay, let's go.